presencial y 4 de manera virtual. Por lo tanto, hay 14 integrantes en la sala, lo cual nos permite continuar con la sesión. Verificamos nada más los de manera virtual, el que la conexión efectivamente exista. Gerardo Triana, si nos hace favor. Ivonne Ortega Pacheco. UKIP, sí, existe, estamos presente. Gracias. Y el consejero Jaime Rivera también. Verificamos de nuevo. Estoy probando mi audio, ¿me escuchan? Sí, consejero. Bien, gracias. Sí, te escuchamos, Jaime. Tenía problemas, por eso quería probarlo. Gracias. Aquí estoy presente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos faltan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, sí estamos. Sí. Sí, tenemos 13, ¿verdad? 14. 6, 7, 8, 9, 10. 14. Muy bien, en este, ya sentimos que ya llegó. En este momento reiniciamos, secretaria, nuestra sesión del día de hoy, por lo que le pido de cuenta del punto que nos ocupará. Así se hará, consejera presidenta. Le informo que nos quedamos en el punto 10, por lo tanto continuaremos con este punto y corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto en el proceso electoral federal 2023-2024. Consejera presidenta, le informo que se recibieron las adendas por parte del consejero electoral UKIP Espadas y las observaciones de los consejeros electorales del consejero electoral Martín Faz, toda vez que el consejero Arturo Castillo retiró las observaciones que remitió. Asimismo, se recibió el día de ayer en esta secretaría un escrito suscrito por diversos partidos políticos en el cual solicitan modificación a este punto. Gracias, secretaria. Esta consideración de este Consejo General, por si hay una intervención que hacer. Adelante, consejero Martín Faz. Buenas tardes de nueva cuenta. Este proyecto por el que se emiten los criterios atinentes al registro de las candidaturas que soliciten tanto partidos políticos nacionales o coaliciones en este proceso electoral federal 2023-2024, pues es de enorme importancia por todo lo que representa. Ha sido el resultado de un arduo trabajo
de meses, horas y reuniones de trabajo, por supuesto, que fueron precedidas desde luego también por foros que se realizaron al término del anterior pasado proceso electoral. E incluso se realizó un estudio sobre acciones afirmativas porque desde hace 3 años, cuando el tribunal nos ordenó realizar determinadas acciones afirmativas, también dentro de la sentencia formaba parte de la realización de un estudio que debía realizarse. Aunado a todo esto, pues lo que quiero señalar es que en verdad este acuerdo ha sido objeto pues de mucho trabajo. En un primer momento hubo un saque propuesto por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos que era muy similar a lo que habíamos hecho en el proceso federal 2020-2021. Y ya al ser colocado sobre la mesa, pues no alcanzó los consensos suficientes y además se fueron perfilando sobre la mesa distintas alternativas y distintas propuestas que diferían en parte o en buena parte del esquema que habíamos seguido durante el proceso electoral pasado. Poco a poco podríamos decir que fue, por decirlo de esta manera, madurando, quiero decirlo así de esa forma, y en todo momento cuando no se lograban los consensos porque pues los tiempos ya no nos daban o el procedimiento era un procedimiento que se alargaba o que pues no era lo suficientemente adecuado, o cuando de plano había disensos abiertos, pues en todo momento la regla que seguimos pues fue someterlo a la votación de la mayoría y conforme la votación de las mayorías fue permitiendo que se construyera esto, pues así fue, ¿sí? Subió, bajó. Cuando digo subió y bajó no me refiero a esta mesa, no me refiero a este espacio, sino subió y bajó en reuniones de trabajo, en mesas de trabajo, incluso volvimos a andar sobre lo andado en más de alguna ocasión, y en todo momento pues lo que condujo el poder llegar a un acuerdo de esta naturaleza pues fue pues los consensos que se suscitaban, y cuando esto no era posible pues el voto de las mayorías. De tal forma que este proyecto que se pone ante ustedes pues es resultado, digamos, de un trabajo serio, profundo, no exento de disensos, por supuesto, y cabe resaltar que el proyecto establece diversas fechas y plazos en las que partidos políticos y coaliciones deberán presentar sus solicitudes y documentación, así como las fechas de celebración de las sesiones de consejos en los siguientes términos. En los primeros 15 días de enero del 24 se deberán presentar las plataformas electorales, a más tardar el 1 de febrero. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas requerirá a los partidos y coaliciones para que informen la instancia partidista facultada. Las solicitudes de registro, conjuntamente con la documentación, deberán presentarse entre los días 15 y 22 de febrero. En caso de que los partidos o coaliciones decidan solicitar el registro supletorio ante el Consejo General, deberán hacerlo a más tardar el 19 de febrero. Las solicitudes de sustitución deberán presentarse exclusivamente ante el Consejo General y podrán realizarse libremente dentro del plazo establecido para el registro correspondiente del 15 al 22 de febrero del 24. Una vez establecido el plazo, exclusivamente podrán llevarse a cabo por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Las sustituciones por causa de renuncia se podrán presentar a más tardar el 2 de mayo del próximo año. El 29 de febrero del 2024 a más tardar a las 11 horas, los consejos locales y distritales celebrarán la sesión especial de registro de candidaturas a senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa. Este consejo sesionará el 29 de febrero del 24 para registrar las candidaturas a senadurías y diputaciones por ambos principios que hayan cumplido los requisitos establecidos en la norma electoral y en el presente acuerdo.
Respecto de los criterios para garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas, se continúa con la integración de las fórmulas por personas del mismo sexo, con excepción del supuesto en que la persona propietaria sea hombre, se podrá registrar una mujer suplente. Asimismo, deberá observarse el principio de paridad vertical y horizontal y lo correspondiente a los porcentajes en los bloques de votación, a efecto de lograr la postulación de más mujeres en los distritos y entidades con mayores posibilidades de triunfo, con la finalidad de que no les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos o entidades en los que los partidos presenten porcentajes de votación bajos. En cuanto al tema de la democracia incluyente, el proyecto propone la inclusión de diversas acciones afirmativas a favor de las personas indígenas, afromexicanas, personas de la discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+, migrantes residentes en el extranjero y personas en pobreza, las cuales constituyen medidas especiales, específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación y cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades. Para diputaciones federales se propone la postulación de al menos 30 fórmulas integradas por personas indígenas, de las cuales 18 deberán postularse a través del principio de mayoría relativa y 12 bajo el principio de representación proporcional. En cuanto a las senadurías, en estas se deberán postular al menos 3 fórmulas integradas por personas indígenas en mayoría relativa y 2 fórmulas para el principio de representatividad proporcional. Para el caso de las acciones afirmativas para personas afromexicanas con discapacidad de la diversidad sexual en pobreza y personas mexicanas migrantes residentes en el extranjero, los partidos deberán postular 20 fórmulas a diputaciones y 4 senadurías. De las 20 postulaciones en las diputaciones, al menos 2 serán de mayoría relativa y 8 en representación proporcional. Cabe aclarar que en todos los casos los partidos y coaliciones deberán postular al menos una fórmula por cada acción afirmativa en cualquiera de los principios. En cuanto a la senaduría, los partidos y coaliciones deberán postular una fórmula de personas afromexicanas, una de la diversidad sexual, una con discapacidad por cualquiera de los 2 principios, así como una fórmula de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en la lista de representación proporcional. Quisiera aclarar que el proyecto establece regulación y criterios respecto de los límites en la postulación de candidaturas, requisitos y formatos de la solicitud de registro, el sistema de información de registro de candidaturas federales, medidas para inhibir la violencia política contra la mujer en razón de género y la ley 3 de 3 y respecto de las sustituciones a candidaturas. Agradezco a todas las personas que formaron parte en la construcción, que como ya dije al principio, de manera un poco más pausada que el resto de la lectura, en este proyecto, que en verdad ha sido el resultado de un trabajo muy arduo. Agradezco mucho a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a los integrantes del Consejo General, quienes estuvieron siempre abiertos al debate constructivo en favor del consenso de esta propuesta. Por último, con motivo de la recepción del escrito signado por la ciudadana Nelly Martínez Echartea, presentado en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca el día 6 de septiembre del año en curso, en el que se remite un posicionamiento de los oratorios estatales ciudadanos con la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas, se solicita adicionar en los antecedentes del proyecto dicho escrito. Gracias, espero haber logrado. Muy poquito se pasó, consejero, pero vale la pena escucharlo todo. Gracias. Consejera Presidenta, ¿me permite hacer una aclaración? Debo mencionar que omití relacionar la adenda que se recibió en la Secretaría Ejecutiva por parte de la consejera Norma de la Cruz Magaña. Gracias, secretaria. Ha solicitado el uso de la voz al representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. El presente acuerdo plantea los mecanismos, plazos y esquemas que los partidos políticos deberemos observar en el registro de las candidaturas, así como el modelo de aplicación y creación de acciones positivas en favor de los distintos grupos considerados como vulnerables, así como los parámetros de cumplimiento del principio de paridad de género, que tienen como propósito abrir y ampliar los canales de acceso a los espacios de representación política de nuestro sistema democrático a todas y a todos por igual. Quiero empezar por reconocer la sensibilidad que esta autoridad ha demostrado con diversos sectores sociales que se encuentran en alguna situación de desventaja. No puedo dejar de mencionar los antecedentes sobre el nacimiento de las acciones afirmativas, mismas que tienen origen en los Estados Unidos de América. Particularmente nos remontamos a la lucha contra la discriminación racial. Interesante es resaltar el primer precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de 1954, Brown contra el Comité de Educación, en el cual la Corte Suprema falló a favor de Linda Brown, señalando que la existencia de escuelas segregadas era intrínsecamente discriminatoria. Lo antes referido da muestra de que las acciones afirmativas tienen una
loable función, misma que es realizar medidas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas personas o grupos con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de género y otras relativas a la vida social. En materia electoral tenemos también precedentes de aplicación de acciones afirmativas. En concreto me quiero referir a las aplicadas en materia legislativa. Al respecto hay un estudio que elaboró el Colegio de México por petición de este órgano electoral, un estudio muy ilustrativo y que servirá para los futuros trabajos legislativos en materia electoral, en el que se da cuenta de la experiencia de autoridades y partidos en la aplicación de acciones afirmativas. El presente acuerdo, mismo que se pone a consideración de este Pleno, establece un nuevo modelo en el que se aplicarán acciones afirmativas en favor de las personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y en situación de pobreza. Agradecemos los espacios que se abrieron para el intercambio enriquecedor de opiniones y visiones. Mi reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, presididas por el consejero Martín Faz Mora. Reconocemos la riqueza que proporcionan todas las ideas, reflexiones, expresiones aportadas por las consejeras y consejeros electorales. Los representantes de los partidos políticos, especialmente a las áreas técnicas de este instituto que orientan y ayudan a construir los acuerdos que ahí se plantean, que nos llevan a un mejor camino para generar las estrategias y condiciones más propicias en beneficio de la ciudadanía, con el objetivo de potencializar la participación y el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Al respecto, queremos mencionar que en el acuerdo que se plantea resulta más amigable con nuestra autodeterminación. Es así que este modelo nos permitirá comunicar a la ciudadanía que las acciones afirmativas son sin duda medidas de apertura e inclusión para grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, que tienen como fin primordial el revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de sus derechos. Pues en estas acciones se perfeccionan los procesos de participación al interior de los partidos políticos, garantizando así que esas acciones se implementen de manera progresiva y proporcional. Por ello no podemos dejar de exponer una preocupación respecto de la acción afirmativa dirigida a las personas en situación de pobreza, ya que es sin duda una condición que aqueja y lastima a un gran número poblacional, donde, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México hay cerca de 47 millones de mexicanos en situación de pobreza. La pobreza en México es un problema de tiempos remotos, pues no es por un simple decreto que se pueda determinar con las desigualdades sociales, como tampoco usando a las personas como botín electoral, manteniéndolas engañadas y asusadas a cambio de votos a favor del gobierno. La verdadera forma de acabar con las desigualdades y combatir la pobreza es generando inversión, empleos, desarrollo social, educación y seguridad pública. Es un tema estructural realmente. Debemos reconocer que las cosas no están bien, debemos de poner a trabajar a todos en todos los ámbitos, creando políticas públicas que verdaderamente atiendan el problema de falta de oportunidades y desarrollo para todas y para todos. Tenemos que generar una cultura aspiracionista y de superación, pues solo así podemos incentivar a la gente y darles instrumentos para que realmente tengan un mejor nivel de vida. La pobreza no debe ser una bandera política, sino una razón para generar condiciones de desarrollo para todos los sectores de la ciudadanía. Debemos entender que el acceso a una vida digna es fundamental para todo ser humano y que esa condición social de pobreza responde a la falta del sistema de gobierno y a la manera de revertir esas situaciones, sin duda, contar con planes integrales que atiendan los problemas y pongan al alcance de estos ciudadanos oportunidades y condiciones que les permitan romper esas barreras de desigualdad. Acción Nacional tiene como uno de sus principios de doctrina el respeto a la inminente dignidad de la persona humana, según el cual el ser humano, por el simple hecho de serlo y en base a su inminente dignidad, no puede ni debe ser objeto de discriminación. Dicho principio nos exige fomentar la participación dentro de la vida pública a todas las personas con independencia de su condición de género, raza, discapacidad o preferencia sexual. Por lo anterior es importante refrendarle y decirle a la ciudadanía que en Acción Nacional cabemos todas y caben todos. Reiteramos en esta herradura de la democracia que cumpliremos a cabalidad con los criterios establecidos
observando las disposiciones constitucionales y legales que regulan los actos relativos al registro de las candidaturas de los partidos políticos y coaliciones, comprometiéndonos a agilizar y simplificar los tramos de los procedimientos internos, cumpliendo de manera cabal los criterios propuestos. Asimismo, queremos sumarnos a la adenda que ha circulado y que ha sido mencionada ya por esta Secretaría Ejecutiva de la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña en sus términos. Es cuanto, ciudadana presidenta. Muchísimas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila, adelante. Muchas gracias, presidenta. Solamente, en primer lugar, reconocer el enorme esfuerzo que para poder construir este acuerdo por parte de las y los integrantes de este Consejo General. Por supuesto, el reconocimiento al consejero José Martín Fernando Faz Mora, que siempre ha sido un facilitador en el tema del diálogo con los partidos políticos. Sin lugar a dudas, este Instituto Nacional Electoral, junto con la Sala Superior del Tribunal, han sido artífices de el avance de las acciones afirmativas, no sin obstáculos, no sin resistencias, pero finalmente creo que hemos ido avanzando y avanzando para bien. Entonces creo que el día de hoy es una buena noticia que le vamos a dar a la sociedad en México para que todos los sectores puedan estar representados en los poderes del Estado y pues felicitar el trabajo, que nos hayan escuchado y por supuesto reconocer que estamos en la mejor disposición a seguir construyendo estos acuerdos por la vía del diálogo y decirle a la gente que hoy pues el INE le sigue respondiendo a las expectativas de la sociedad mexicana. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor representante. Ha solicitado el uso de la voz la consejera Norma de la Cruz. Adelante, consejera. Muchas gracias, buenas tardes. Y sí, agradecer la propuesta que se nos presenta. Y bueno, yo quiero, antes de empezar, haciendo un poco de historia, en el proceso electoral federal 2020-2021, este Consejo General emitió criterios de acciones afirmativas dirigidas a 5 grupos poblacionales en situación de discriminación: personas indígenas con alguna discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, inmigrantes y residentes en el extranjero. Establecimos que al menos 50 fórmulas de las 500 para integrar la Cámara de Diputados debían integrarse. Estas acciones afirmativas resultaron en una representación descriptiva, pues de ellas resultaron 65 curules, lo que representa el 13% del total de la actual composición de la Cámara de Diputadas y Diputados. También en el estudio realizado por el Colmex y se presentó en este Consejo General sobre la efectividad y la aplicación de las acciones afirmativas, se concluye que si bien son efectivas a la hora de incrementar la representación numérica, concluye que existen retos para concretar la representación sustantiva. Por lo anterior, considero que este proyecto busca continuar con la visibilización de los grupos en situación de vulnerabilidad, pero también en propiciar un interés genuino de representar y trabajar en su favor. En síntesis, busca avanzar en la representación descriptiva y en la representación sustantiva. Cabe destacar que las acciones afirmativas para este proceso electoral federal 2023-2024 se aplicarán por primera vez para las personas en el Senado de la República y se incluirá en estas a las personas en situación de pobreza. En aras de la pluralidad y para que todas las perspectivas tengan voz, las acciones afirmativas propician la participación de sectores de la sociedad históricamente excluidos en la toma de decisiones políticas. Llamo a todos los partidos políticos a que identifiquen las estrategias que puedan implementar para afianzar la representación política de los diferentes grupos de la población y aseguren que sus candidatos y candidatas postuladas mediante estas acciones afirmativas y en caso de resultar electas y electos apoyen el trabajo con agendas legislativas enfocadas a la atención de este grupo en situación de vulnerabilidad.
y para ello, y con ello también, rendir cuentas a sus representadas y representados. Es tarea de todas y todas las autoridades electorales, partidos políticos, las candidaturas, la ciudadanía, legisladores y legisladoras, eliminar las barreras que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad y materializar su correcta representación. También en la adenda que envié, en el caso de las acciones afirmativas para el Senado, la propuesta es que sean los partidos políticos que decidan en qué posiciones se aplicarían estas acciones afirmativas. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, consejera Norma Irene de la Cruz. Ha solicitado la palabra el diputado Sergio Gutiérrez Luna, del Partido Morena. Adelante, señor diputado. Gracias. Una duda, inquietud, petición. En el tema de acciones afirmativas de personas afromexicanas, en la foja 92 se establecen que a efecto de encontrar un equilibrio entre ambas visiones, lo conducente es requerir a los partidos políticos para que, aunado a la autoadscripción que manifieste la persona candidata en su carta de aceptación de candidatura, se presente algún otro documento que aporte elementos objetivos que acrediten el vínculo comunitario de la persona con una comunidad afromexicana, lo que se llama autoadscripción calificada. En el párrafo anterior a ese mismo, hablan ustedes que ante la falta de legislación al respecto y al estar próximo el inicio del proceso electoral federal, dicen aquí, no existió la posibilidad de llevar a cabo una consulta con personas afromexicanas. Sin embargo, la Unidad Técnica de Igualdad de Género llevó a cabo una mesa de trabajo con personas afromexicanas, en la cual se expresaron opiniones, tanto a favor como en contra, quién sabe cuáles serán esas opiniones o cómo serán, de la exigencia de la documentación comprobatoria para acreditar la pertenencia a este grupo en situación de discriminación y como ya se expresó en las consideraciones previas. Es decir, ustedes mismos reconocen que no se pudo hacer una consulta, pero que tuvieron una mesa de trabajo con personas afromexicanas, que en esa mesa de trabajo se expresaron opiniones a favor y opiniones en contra. E inmediatamente después ustedes dicen que tiene que presentarse un documento que acredite el vínculo comunitario de la persona con una comunidad afromexicana. La verdad de las verdades es que esos documentos no existen. Va a ser algo complejísimo, si no es que imposible, cumplir con ese requisito. La verdad es que estamos a favor de la acción afirmativa. ¿Qué proponemos, consejeras y consejeros? Que sea un tema de autoadscripción. Es una condición que quisiera decirlo yo, que pudiera ser a veces evidente en el tema de las personas afromexicanas y que quedará patente que los partidos políticos tendremos la responsabilidad de cubrir ese requisito de manera muy clara. Pero nos parece que no hay un sustento metodológico, porque el mismo proyecto lo dice, pero también en la realidad va a ser para los partidos políticos imposible que podamos presentar un documento que no exista, porque también tiene particularidades esta comunidad. Proponemos que se quede el tema como una autoadscripción que manifieste la persona candidata en su carta de aceptación de la candidatura. Gracias, presidenta. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Adelante, consejero Uqui. Gracias, presidenta. Ciudadanos, ciudadanas, integrantes de esta comisión y que nos siguen a través de distintos medios. El modelo de cuotas que en calidad de acción afirmativa se presentan en este momento plantea superar de manera muy importante en distintos rubros el modelo experimentado en 2021. En primer lugar, me referiré a su concepción general. Si bien es verdad que estas acciones afirmativas están destinadas a población en condición de vulnerabilidad, la propuesta que se ha hecho y que ha sido votado por la Comisión acepta un cambio conceptual muy relevante
que a lo mejor no les va a interesar mucho porque no tiene nada que ver con los registros, pero es un cambio conceptual muy importante. Es decir, partiendo del hecho de que el día de hoy la población indígena en México es efectivamente población vulnerada, se reconoce que no son nada más eso, sino que los pueblos indígenas de México son una parte fundante del Estado mexicano. En términos muy concretos, es esta población indígena la que aportó cuando se funda el Estado mexicano, cuando México se independiza de España, aportan pues nada más la totalidad del territorio y la gran mayor parte de su población. En ese sentido, es mi opinión que la presencia garantizada de la población indígena en el Congreso debe derivar no de su condición de vulnerabilidad, sino de su condición misma de fundantes, de pueblos fundantes del Estado mexicano. Los números para cada uno de estos dos segmentos, 30 lugares para población indígena, 20 para población vulnerable de otras características, son exactamente los mismos que se aprobaron en el 21. Señalo esto enfáticamente porque ha habido alguna publicidad absolutamente falaz en el sentido de que se quieren suprimir los lugares para población vulnerable. Son exactamente los mismos que en el 21 y quien diga lo contrario sencillamente miente. Ahora bien, las medidas que ahora se toman son progresivas en distintos aspectos. El primero de ellos es el volumen de población potencialmente beneficiaria de estas medidas. Si en 2021 se benefició a la población indígena exclusivamente de 21 distritos, en el nuevo modelo se garantiza potencialmente el ejercicio de esta cuota al total de la población indígena de México. Es decir, si en los 21 distritos indígenas ejercidos con cuota en el 21 habitan 6.464.000 personas indígenas, que serían, bajo el viejo modelo, el único porcentaje de la población indígena a beneficiarse, el día de hoy, en el nuevo planteamiento, se propone que puedan beneficiarse de esta medida los 24.461.000 indígenas que viven en la totalidad del territorio del país. Para garantizar su acceso, al no restringirse a distritos específicos, se establece el mismo mecanismo que ya ha sido probado con la paridad de género y que consiste en la obligación de que algunos de estos lugares sean asignados a distritos de alta competitividad para cada uno de los partidos políticos y, en la misma manera, otros se podrán asignar a media competitividad y una porción menor a baja competitividad. Al mismo tiempo, tanto para la población indígena como para la población vulnerable por otras condiciones, se establece que las candidaturas deberán distribuirse de manera homogénea en las listas de representación proporcional, por una parte, y que partiendo de una base mínima de un postulado por cada una de los 5 segmentos poblacionales potencialmente beneficiados, el resto de los lugares serán asignados a libertad de los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene la intención, primero, de que los partidos políticos no sean aplanados programáticamente por la autoridad electoral, como ocurrió en 2021. No todos los partidos le dan la misma relevancia en sus programas a los distintos grupos vulnerables, si bien la prohibición de discriminación es plena para todos y así será vigilado que sea. La manera como los partidos asignen estas candidaturas reflejará, esa es la intención del acuerdo, la diversidad programática de los partidos políticos. No todos los partidos le dan la misma importancia a los distintos segmentos que se verán beneficiados. Por otro lado, se pretende también sobre esta base contribuir a afirmar dos cosas. Por un lado, que las candidaturas vayan vinculadas a agendas legislativas, es decir, la acción afirmativa no se trata nada más de darle un empleo a personas que por sus condiciones podrían estar siendo excluidas o marginadas de manera desproporcionada en relación con el resto de la población de estos lugares. No,
el objetivo de establecer cuotas para legisladores federales es fundamentalmente darle representación política a millones de personas que están en esa condición de vulnerabilidad. Y esa es justamente la idea, que las distintas organizaciones que promueven derechos para distintos segmentos de población en estado de vulnerabilidad, en lugar de que vengan a cabildear acá con consejeras y consejeros electorales a fin de garantizarse lugares, que sobre la base de una cartilla abierta de lugares establezcan acuerdos con partidos políticos, como se hace en democracia, que los distintos grupos con intereses legítimos que proyectar en las cámaras de representantes pacten candidaturas y programas legislativos con los partidos y que esto, y ese es el segundo punto, pueda pensarse proyectándose en el tiempo. Para eso se establece también que la distribución de los lugares de representación proporcional deberá ser homogénea. Esto significa que se garantiza con más firmeza que antes que haya lugares que en definitiva sean seguros. En ese sentido, de los primeros 10 lugares de cada lista para candidatos indígenas, por ejemplo, se establece la obligación para todos los partidos de postular al menos un indígena en la primera franja plurinominal de 3. Esto significa en la práctica que en las próximas elecciones prácticamente todos los partidos políticos tendrán al menos un representante indígena por representación proporcional, cosa que no ocurría en 2021. Pero también, así como en las listas plurinominales hay los nacidos para ganar, también habrá los nacidos para perder, como ocurre con todos los militantes políticos. Esto tiene la sana intención de fomentar alianzas no nada más coyunturales, sino de mediano plazo, no nada más con asociaciones, sino con segmentos vulnerados, de forma tal que se promueva el desarrollo de carreras partidistas, donde las personas puedan efectivamente ocupar lugares seguros, pero también puedan apostarle a su vinculación con un partido político, su continuidad en él, y esto pagarlo con candidaturas en lugares no tan seguros o francamente inciertos. Continuaré con mi argumentación en la segunda ronda. Muchas gracias. Gracias a usted, consejero Uquib. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda? Adelante, consejero Arturo Castillo. Sí, gracias, presidenta. Nada más también para aclarar por qué acompañaré el proyecto. Además de las muchas cuestiones que ya ha mencionado el consejero Espadas, con las que coincido generalmente, en este caso estamos apartándonos, es cierto, de algunos criterios de la Sala Superior y de algunas sentencias, pero lo estamos haciendo en atención a lograr un equilibrio más sistemático de los derechos involucrados en la Constitución en materia de democracia, ¿no? Por un lado, tenemos el tema de la inclusión y la no discriminación. La propuesta que hoy se pone sobre la mesa lo que efectivamente hace es abrir la posibilidad de que prácticamente todos los indígenas puedan acceder a alguna cuota en algún momento. Esto no sucedía con el modelo anterior. Además, al existir solamente 30 posibilidades de postular indígenas y existir 300 distritos, esto también garantiza o les da mayor flexibilidad a los partidos políticos para operar con el principio de autoorganización. Es decir, busca no discriminar a grupos indígenas que por no tener una concentración poblacional lo suficientemente alta no podrían acceder a acciones afirmativas y por otro lado también dotarle a los partidos políticos con la posibilidad de tener una organización más flexible en sus candidaturas. Esto, por supuesto, al flexibilizar la posibilidad de autoorganización de los partidos políticos, también tiene un efecto importante que también comparto con el consejero Espadas en este sentido. Evitamos la aplanación programática, es decir, la homologación programática de todas las ofertas políticas que existen en la democracia mexicana. Este país está conformado por una diversidad de personas con muchísimas maneras de pensar, algunas compatibles, otras no tanto. En este sentido, creo yo, al menos, que los partidos políticos que existen en nuestra oferta democrática deben representar esa diversidad ideológica, pero esta diversidad ideológica nunca debe ser motivo para generar una discriminación injustificada. En este sentido, también se está generando un equilibrio entre el principio de no discriminación y de autoorganización de los partidos. Es decir,
En el caso de las acciones afirmativas no indígenas para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual y las otras tres que no lo recuerdo aquí así a bote pronto, se liberalizan en el sentido de que ya no existe una cuota fija para cada una de ellas, es decir, 3 para uno, 2 para otro, 4 para otro, pero sí se pone la obligación de que los partidos políticos deban postular al menos una acción afirmativa en cada una de ellas. Lo que sí no podemos permitir es que con la justificación de la diversidad programática y de la diversidad ideológica del país, se abra la puerta a que cualquier organización política discrimine a alguno de estos grupos. En este caso, pues sí es cierto, estamos proponiendo que cada partido deba postular al menos una acción afirmativa en cada una de las cuotas y el resto distribuirlas libremente. De esta manera estamos tratando de equilibrar el derecho de autoorganización con la obligación de no discriminación. Es por esta razón que estoy de acuerdo con la propuesta que hoy se nos presenta. Muchísimas gracias, consejero Arturo Castillo. En primera ronda. En segunda ronda. En primera ronda, consejera Dani Rabel. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en contra de toda la regulación que se está haciendo en el tema de acciones afirmativas y quiero explicar por qué. Primero, se sustituye la cuota individual por grupo en situaciones de vulnerabilidad por una bolsa global que constará de 20 espacios para el total de acciones afirmativas que los partidos políticos nacionales podrán asignar como mejor les convenga. Dicha permisión, desde mi punto de vista, favorece que en su conjunto a la mejor nada más se ponga a un grupo prácticamente y se deje a otro sin ninguna representación. Dejar al arbitrio de cada partido político a qué acciones afirmativas le da preferencia deja de lado que el cumplimiento de los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación no es una cuestión de ideologías o preferencias. Son mandatos constitucionales y convencionales cuyo cumplimiento no está sujeto al gusto o voluntad de los partidos políticos. Da pauta a pasar por encima de la disposición constitucional prevista en el artículo 1 que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, las discapacidades o las preferencias sexuales. La ideología que pueda tener un partido político no es excusa para que incumpla con los derechos humanos y excluyan de sus posibilidades y postulaciones a personas abiertamente pertenecientes a la población LGBTIQ+, mucho menos cuando ya se había establecido un número cierto para estas postulaciones en la elección pasada, porque eso además atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos. El principio de progresividad conlleva la prohibición de regresividad, por lo que nos impide adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuya el nivel de protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. Y desde luego no advierto que en el proyecto de acuerdo exista una justificación constitucional reforzada que permita la reducción de acciones afirmativas por grupo en situación de vulnerabilidad. Si bien las acciones afirmativas tienen una naturaleza temporal y estas tienden a desaparecer, esto ocurre cuando se modifica el contexto de discriminación, cuando ya se ha revertido la situación de desventaja que pretendían atender, no antes. Sin embargo, hoy por hoy seguimos viendo un contexto de discriminación para las personas y creo que lo que se está haciendo en este documento refuerza esa idea. No se garantiza que las personas indígenas sean postuladas en los distritos de mayor población indígena, a pesar de que en entidades como Chiapas y Oaxaca hay al menos una tercera parte de municipios con más del 90% de población indígena que resultarán perjudicados si no se les garantiza la postulación de personas indígenas. Este cambio, además, contraviene directamente lo que dijo la Sala Superior en la sentencia recaída en el expediente Subrap 121-2020 y acumulados, en el sentido de que era necesario especificar claramente en cuáles de los 21 distritos los partidos y coaliciones deberían postular fórmulas integradas por personas indígenas para evitar que en la contienda electoral compitan candidatos y candidatas indígenas con no indígenas, lo que se traduciría en condiciones posiblemente inequitativas. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo la Sala Superior en la sentencia.
En el caso de la postulación de personas indígenas por representación proporcional de diputaciones, no se exige que la postulación sea en los primeros 10 lugares y tampoco un número determinado de postulaciones por circunscripción, sino únicamente que sean 12 fórmulas distribuidas en 12 franjas en las listas de representación proporcional. En el pasado proceso electoral federal se estableció una mayor postulación de candidaturas en las circunscripciones 3 y 4 porque se consideró la mayor concentración de distritos indígenas. Sin embargo, ahora se deja a consideración del partido la circunscripción. Si bien se prevé que los primeros 3 lugares de todas las listas de representación proporcional integrarán la primera franja, lo cierto es que los partidos pueden cubrir las 12 franjas con una sola circunscripción, lo cual no asegura posibilidades de triunfo a quienes se ubiquen en las últimas franjas de la lista. Respecto a las personas mexicanas migrantes residentes en el extranjero, se establece que en el caso de estas personas se pide expresamente presentar copia simple de la credencial para votar desde el extranjero o constancia de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero o cualquier otra documentación que resulte idónea para acreditar su residencia en el extranjero. Sin embargo, no se establece la necesidad de que además acrediten un vínculo comunitario. Y aquí creo que es importante que hagamos un ejercicio de memoria. En 2021, cuando nosotros establecimos esta cuota, esta acción afirmativa a favor de las personas migrantes residentes en el extranjero, porque nos lo ordenó así la Sala Superior, originalmente en este Consejo General únicamente se pedía que acreditaran un vínculo comunitario, no que vivieran en el extranjero. Eso fue motivo de impugnación y la Sala Superior nos exigió que las personas residieran en el extranjero, pero nunca nos dijo quita el vínculo comunitario. Sin embargo, aquí, cuando se regresa el asunto para acatarlo, quitan la acreditación de ese vínculo comunitario y con esto se presta a que a lo mejor las personas que se postulen ahí no tengan realmente un conocimiento de la situación que viven las personas que se tienen que ir a vivir a otro país porque no encuentran aquí las condiciones para poderse desarrollar. Puede tratarse de personas que únicamente están en el extranjero de manera temporal para hacer un posgrado y se van a ver beneficiadas con esta acción afirmativa y no es por quien se pensó esta acción afirmativa. Por último, respecto a las acciones afirmativas de personas en pobreza. El proyecto que originalmente se nos circuló hablaba de extrema pobreza. Y aquí me quiero detener porque a pesar de que me parece que no es correcta esta acción afirmativa, sí creo que al menos cuando se hablaba de extrema pobreza, sí se estaba considerando a las personas más vulnerables dentro de este grupo poblacional. Sin embargo, ahora eso se elimina. Y adicionalmente, pues creo que también el hecho de considerar en un inicio a personas en extrema pobreza hacía menos posible que se prestara esto a simulaciones porque es mucho más difícil acreditar que se está en extrema pobreza. Ahora, en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social se señala que para la definición, identificación y medición de la pobreza se deben considerar al menos 9 indicadores, entre los que se encuentra el ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a servicios de salud, entre otros. Es decir, la pobreza es un concepto que requiere de un análisis multidimensional debido a que depende de diversos factores y el ingreso es solamente uno de ellos. La pobreza además no es inherente a la persona, ya que esta condición surge por situaciones externas. Es una condición social, no es una característica identitaria que no se va a modificar a pesar de que cambien las circunstancias externas que le rodean. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las personas LGBTIQ+. Incluso para este grupo poblacional parece una limitante pertenecer a él para que la gente les elija para un cargo de elección popular. Por ejemplo, según datos de la ENADIS 2017, retomados por CONAPRED en 2018, a 4 de cada 10 personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la presidencia de la República. Voy a continuar en la segunda ronda porque se me acaba mi tiempo. Gracias. Gracias, consejera Dana Rabel. Consejera Claudia Zavala. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas las personas. Pues también para señalar que yo no comparto la propuesta que tenemos sobre la mesa. Me parece, acompaño todas las razones que ha dado la consejera Dania, pero hay un tema muy particular que me gustaría resaltar.
Me parece que lo que este acuerdo, punto de acuerdo, está proponiendo es partir de un derecho a representar y no el derecho de los grupos en situación de vulnerabilidad a ser representados, que es lo que se busca con la acción afirmativa. Y cuando lo vemos en lo individual, pues podríamos caer en este derecho a representar, pero estamos hablando de los grupos en situación de vulnerabilidad. Las acciones afirmativas ya tenemos una doctrina muy avanzada que están dirigidas a revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan grupos humanos en el ejercicio de sus derechos. Esto ya lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Responden al interés de la colectividad y dichas medidas deben de ser objetivas y razonables y son creadas para alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada. Están encaminadas a garantizar la equidad en el caso de acceso a los cargos de elección popular y, por otro lado, a propiciar una mayor participación de ciertos sectores de la sociedad en la toma de decisiones políticas del país. En esta medida, lo que nosotros estamos haciendo con la propuesta que hoy se nos formula es pulverizar esa representación y no vamos a poder alcanzar la masa crítica que se requiere para la representación de estos grupos. Y estos grupos han venido no a cabildear un derecho, sino a solicitar la reivindicación de sus derechos. Ellos han luchado por sus derechos y han planteado la reivindicación, y es obligación de nosotros como autoridades electorales precisamente lograr que el derecho de los grupos a ser representados pueda ser viable a través de las acciones afirmativas. Y quiero decir, por ejemplo, en el caso de las personas que residen en el exterior, que el proceso pasado, a través de una sentencia, se logró una representación a través del voto pasivo. Y a mí me extraña que, a pesar de que nuestra área hizo un análisis de la viabilidad jurídica, constitucional y convencional para que puedan votar y cerrar el círculo del derecho de sufragio, pues aquí no encontramos esa posibilidad para materializar el artículo 35 de la Constitución. Así como tienen derechos y se hizo el análisis constitucional por parte del tribunal a ser votados, corresponde ahora que se garantice el derecho de votar, y esto también lo podríamos hacer a través de este punto de acuerdo. Me parece que las razones que están expresadas también para incluir una categoría nueva, como es el grupo en situación a las personas en situación de pobreza, pues viene reproduciendo exactamente lo mismo. Lo que se está atendiendo es el derecho a representar y no el derecho de los grupos vulnerables a ser representados. Y a mí me llama mucho la atención que en términos de paridad también tenemos un retroceso, porque desde el momento en que nosotros estamos planteando que las listas de senadurías por el principio de RP podrán ser encabezadas por cualquiera de los géneros, estamos permitiendo que se reduzca la posibilidad de las mujeres a llegar a esos escaños. Y lo que tenemos documentado hoy es que precisamente esa acción fue la que nos hizo encontrar la paridad en el Senado y no hemos logrado estabilizarla. Me parece que la fórmula tiene que seguir aplicándose como acción afirmativa. Si bien es cierto, la ley establece la alternancia, hay que darle estabilidad para que se pueda garantizar
el principio de paridad de géneros, porque el principio de paridad es constitucional y a partir del 2019 es un tema que nos es exigible desde el enfoque constitucional. Ya no es para lograr un equilibrio, ya no es una regla, ya no es una cuota, ya es un principio que debe irradiar. Y a mí me parece que hay un tema fundamental respecto de esta representación en cuotas de los grupos y de todas las categorías que habíamos señalado. El Colmex lo que nos hace ver en su estudio diagnóstico es la necesidad de dar una estabilidad al modelo para después poder valorar la eficacia cualitativa. Y efectivamente, si lo estamos cambiando, nunca vamos a poder revisar esa estabilidad y por tanto no vamos a poder ver la eficacia de las acciones para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan ser representados. Yo quiero cerrar mi intervención porque agradezco al consejero Martín Faz el trabajo colectivo que hizo. Fueron muchas las reuniones que tuvimos, las aportaciones que también formuló el consejero Uquib, que de alguna forma se ven traducidas en este punto de acuerdo. Cuestión diferente será que no acompañemos, pero me parece que fue enriquecedor el trabajo colectivo que se hizo. Y finalmente, pues están aquí los grupos en situación de vulnerabilidad que han venido a reclamar los derechos en todo el tiempo, incluidas también las mujeres como mayoría, no como un grupo de minoría, y yo estoy segura que frente a este nuevo esquema, otra vez tendremos que enfrentar alguna cuestión legal a través de los medios de defensa, y me parece que el camino andado tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Tribunal Electoral, pues tendrá que dar claridad hacia cómo debemos entender las acciones afirmativas, sí como la participación en la representación o la protección de estos grupos vulnerables para ser representados. Sería cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, consejera Zavala. La representación de Movimiento Ciudadano, adelante. Gracias, Presidenta. Bueno, pues yo primero quiero empezar por reconocer sin duda el trabajo que se hizo en la comisión para pues esta revisión de los lineamientos de registro y particularmente en el tema de acciones afirmativas. Nos consta la serie de mesas de trabajo y todo el esfuerzo que se hizo. Y también en ese sentido reconocer que al final de cuentas son los partidos, el Congreso de la Unión el que se encuentra en falta porque es un tema que debía de haberse legislado desde hace mucho tiempo y que efectivamente se ha tenido que suplir con determinaciones de las autoridades electorales, ya sea de este instituto o del Tribunal Electoral, debido a que esto no se ha regulado debidamente en la ley. Entonces, creo que hay que partir de ese punto. Y en ese sentido, pero eso no quita que al final de cuentas, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, dejemos de ver las obligaciones que tenemos como Estado mexicano para garantizar el derecho de las personas a votar y a ser electos. Y lo que las acciones afirmativas buscan, como efectivamente adelantaban las consejeras que me antecedieron en la palabra, es garantizar el derecho de las personas a ser electas, y hay grupos históricamente discriminados que no han podido acceder a esta representación, y las acciones afirmativas buscan justo acabar con esta brecha de desigualdad en las cuales las personas no han podido acceder a ese derecho. Por eso creo que si bien este acuerdo presenta las mismas fórmulas que en el proceso anterior, 50 fórmulas, sí hay un retroceso con respecto a lo que se aprobó la vez pasada. ¿Por qué? Porque en el caso de las acciones afirmativas indígenas, efectivamente los criterios que había establecido el Tribunal Electoral de esta que se llamó circunscripción indígena, de distritos donde pudieran competir personas con las mismas características, fueron efectivamente para poder generar condiciones de competitividad y que efectivamente estas personas pudieran acceder a esa representación, lo que logró que hubiera una representación importante de pueblos y comunidades indígenas en esta legislatura.
Sin embargo, en la forma en la que se está planteando ahora esta representación, si bien busca que llegue a otras poblaciones indígenas que están más dispersas, que no tienen la concentración de la población indígena que marca el anterior acuerdo, no debimos de haber ido hacia atrás, sino buscar la manera de ampliarlo, incluso justamente diciendo no nada más vayamos a estos distritos, sino pensemos en aquellos que no tienen esta concentración de la población indígena. Y entonces por eso se vuelve regresiva, porque aunque haya el mismo número de fórmulas para pueblos y comunidades indígenas, estamos colocándolos y que además no necesariamente se buscará que representen a los distritos con alta densidad poblacional indígena, los ponemos en condiciones de inequidad a la hora de competir. Entonces, eso sin duda es un tema regresivo. Y con respecto a las demás acciones afirmativas, me parece que también de entrada, a la hora de meter un nuevo grupo de acción afirmativa, pues disminuye, ¿no? Los grupos, y eso también, o sea, sí es una disminución, no es progresivo, o sea, porque estás dejando el mismo universo de posibilidad de candidaturas con más grupos representados, y eso de entrada genera una disminución. Y la otra parte que nos parece realmente pues una simulación de las acciones afirmativas, que también recae en la responsabilidad de los partidos políticos, es que se deja a que los partidos políticos decidan cómo van a cumplir con esas acciones afirmativas. Se les obliga a poner una de cada grupo, pero en realidad ellos pueden decidir cómo hacer esta representación. Y me parece que pues ya hemos caído además en este tipo, o sea, ya han pasado por los medios estas simulaciones que se hacen con las acciones afirmativas, y de que hay grupos o partidos que no quieren estas acciones afirmativas y simulan las acciones afirmativas, y esto se va a prestar a eso. Si les deja la posibilidad de que ellos, aunque están poniéndose mecanismos para acreditar esas candidaturas, pues al final de cuentas van a generar la que más les convenga. Y en ese sentido, la acción afirmativa por pobreza, coincido plenamente con lo que ya han mencionado las consejeras que me antecedieron en la palabra. O sea, primero, la pobreza no debe ser una condición identitaria de las personas, o sea, es decir, no se pretende siempre que seas pobre para que seas diputado, ¿no? Esa sería la idea de una cuota para las personas pobres, mantente pobre para que seas diputado, ¿no? Y esa no debe de ser la condición de una acción afirmativa. Es una condición social que se debe de superar a través de medidas de política pública y decisiones de Estado que cambien las condiciones en las cuales estás en esa situación de pobreza. Y me parece también que los requisitos que establecen para verificar si eres una persona en situación de pobreza, pues son bastante abiertos y discrecionales. Básicamente es un informe de tus ingresos, ¿no? Y me parece que pues la pobreza dependiendo de quién la vea, va a decir si este candidato es una persona que entra dentro de la acción afirmativa de pobreza o no entra dentro de la acción afirmativa de pobreza, cuando en ese sentido incluso pues hay criterios para medir la pobreza multidimensional de Coneval claramente establecidos que toman otras condiciones para poder acreditar una persona en situación de pobreza. Y no están solamente relacionados con el nivel de ingresos, sino incluso tiene que ver con la carencia y el acceso a servicios, que eso sí tiene que ver incluso con la representación y las decisiones que puedan tomar quienes llegaran a esos espacios. Es decir, un diputado que estuviera en situación de pobreza, pues lucharía para que cambien las condiciones de infraestructura y de acceso a servicios de sus comunidades, cosa que nos está pidiendo como un requisito y que entendemos que es más difícil acreditar, pero por eso mismo nos parece que la forma en la que está planteada la acción afirmativa de pobreza, pues genera mucha discrecionalidad a la hora de que los partidos las puedan acreditar como acción afirmativa. Un tema más con respecto a las acciones afirmativas establece que, como todas las acciones afirmativas, tendrán que cumplir con la paridad. Pero si algo hemos hecho con los derechos políticos de las mujeres es ser demasiado incisivas en que tiene que ser paridad en todo.
Y esto implica una paridad horizontal, vertical y transversal, y por lo tanto tendría que ser no solamente paridad en toda el registro de las acciones afirmativas que presenta el partido, sino en cada uno de los grupos de acción afirmativa que estés presentando. El problema se presenta cuando le permites a los partidos políticos registrar solamente una fórmula de una acción afirmativa, ¿no? Porque cómo vas a hacerlo cumplir en una sola acción afirmativa el tema de la paridad. Pero nos parece que también debería de incluirse la paridad en cada uno de los grupos de acción afirmativa. También coincido plenamente con lo que señala la consejera Zavala con respecto a las acciones afirmativas para la representación proporcional en el Senado, ya se me acabó el tiempo, porque eso nos permitió, continúa la que sigue, pero eso nos permitió que haya lo que hay ahorita y es una acción afirmativa, es temporal hasta que se normalice la situación de discriminación. Gracias, representante. Tiene el uso de la voz la consejera Carla Humphrey. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer pues las muchas semanas de trabajo que nos tomó este tema, platicar, debatir, exponer nuestras ideas, votar en algunas ocasiones para poder llegar a pues acuerdos, a tomar decisiones, volver a pensar, repensar, replantear, ver efectos. Así que agradezco la paciencia infinita del consejero Faz, de la Dirección también Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y obviamente pues las aportaciones de todos mis colegas y todas mis colegas. Sin embargo, pues no estoy de acuerdo